Bueno, justamente en esta asamblea se va a tratar el ejercicio número 79 de la cooperativa, que el ejercicio que cerró el 30 de junio del 2022. La cooperativa está haciendo la asamblea en término dentro de lo que marca el estatuto, y justamente el balance es una rendición de cuentas del Consejo de Administración donde refleja la situación económica y financiera de la cooperativa. A grandes rasgos, ¿qué números arrojó este balance? Bueno, justamente en el balance hay un montón de cuadros que son todos los que nos piden los organismos de Contralor para rendirle cuenta al asociado en forma bien detallada la situación de la cooperativa. Cualquier asociado que quiera contar con el mismo lo puede descargar de la página web de la cooperativa, y si no, acercarse a la administración de la cooperativa y solicitarlo. Más allá de que tienen un sinnúmero de cuadros, me voy a detener en los cuadros más importantes, que uno de ellos es el primer cuadro, que es el estado de situación patrimonial, que justamente nos dice los bienes y las obligaciones que tiene la cooperativa. Los bienes están reflejados en el activo de la cooperativa, que al 30 de junio del 2022 acumulaba bienes por 1.610 millones de pesos, que ahí nos da un poco la magnitud de la cooperativa que ya tienen la localidad, que si lo comparamos con el año anterior, vemos que el activo, o sea, los bienes de la cooperativa habían aumentado 127 millones de pesos. Obviamente, como siempre, ese aumento se refleja principalmente en los bienes de uso que adquirió la cooperativa, principalmente lo que son redes de energía, que fueron 111 millones, instalaciones en energía, principalmente las inversiones que se hicieron en el parque de Rebaje por 27 millones, y equipos y redes de comunicaciones, toda la parte de internet y de televisión, por 16 millones. Y obviamente después inversiones menores en decodificadores, bueno, en las últimas refacciones que se hicieron en las nuevas salas velatorias que están pronto a inaugurarse, y en muebles y útiles y cosas menores. Todo eso hizo que se incremente el activo en 127 millones, si lo comparamos, siempre hablando en valores homogéneos, porque ya el ejercicio de 2020 está ajustado también por inflación. O sea que todos los números que hablemos ya están ajustados por inflación, o sea que son incrementos reales y a valores homogéneos. Algo que también hizo incrementar mucho el activo fue el incremento que tuvo el stock, todo lo que nosotros llamamos el pañol, que es donde tenemos acumulado cables, transformadores, postes para obras futuras. Esto al 30 de junio teníamos un pañol o un stock de 191 millones, que se incrementó con respecto al año pasado en 18 millones. Esto es importante porque fíjense que la principal cobertura ante la inflación que tiene la cooperativa, como lo tiene cualquier comercio, inclusive cualquier domicilio, es no tener plata en efectivo, sino tenerlo en mercadería o en stock. Y acá, obviamente, en la cooperativa, uno de los principales servicios son de redes, tanto de comunicaciones como eléctricas, entonces todo excedente que hay se guarda en stock, es la mejor forma de cubrirse ante la inflación. Eso, como que veíamos, era la parte de bienes. Veíamos que los bienes crecieron 127 millones. Ahora, si vemos la parte de las obligaciones, que está reflejado en el pasivo, ahí vemos que la cooperativa tenía al 30 de junio obligaciones por 379 millones, y las obligaciones esas habían crecido 40 millones con respecto al año anterior, un crecimiento lógico que es propio del aumento y de actividad que tiene la cooperativa. Justamente el mayor obligaciones esas generadas están con los proveedores, inclusive con EPEC, que justamente se hizo un plan de pago en términos muy beneficiosos para la cooperativa, porque se logró una tasa de interés para financiar unas deudas que había con EPEC a una tasa inferior a la inflación, o sea que eso también ayuda a cubrirse ante la inflación, porque tenemos planes de pago con buenas tasas de interés. Esto entonces vemos que, fíjense, teníamos un activo de 1.610 millones y un pasivo de 379 millones. Fíjense, ahí vemos que el activo de la cooperativa es mucho más grande que el pasivo. Tenemos un activo 4 veces más bienes que obligaciones, ¿bien? Inclusive si comparamos eso a nivel total de activo y pasivo, si comparamos el activo corriente, que es lo que tenemos que cobrar dentro del año,
hay ese activo corriente que está principalmente generado por el dinero en caja y bancos, las acreencias que tenemos por las facturas de los asociados, y los bienes de cambio tenemos 346 millones. Si lo comparamos con las obligaciones que tenemos a pagar en el mismo año, tenemos 304 millones. Eso nos da el índice de liquidez, que es lo que nos da una pauta de cómo está toda empresa, y ahí vemos que el índice de liquidez es el 1,14, o sea que tenemos más bienes a cobrar al corto plazo que obligaciones a pagar. O sea que financieramente la cooperativa está bien porque tiene un excedente a cobrar de lo que tiene que pagar. ¿Qué otro indicador deja visible el balance que podamos compartir con la gente? Bueno, justamente la diferencia entre activo y pasivo nos da el patrimonio real. O sea, si uno quisiera cancelar todas las obligaciones que hoy tiene la cooperativa y para eso hacer uso de sus bienes, si paga todas sus obligaciones, le queda un patrimonio a la cooperativa de todos los asociados de 1.231 millones. ¿Bien? Ese patrimonio es el patrimonio neto real que aumentó un 7,5% a valores homogéneos con respecto al año anterior. O sea que ese es otro indicador que nos demuestra el crecimiento que está teniendo la cooperativa. Recordemos que estamos saliendo de unos años de pandemia, donde muchas empresas en Argentina, no solamente algunas tuvieron recesión, sino que algunas también tuvieron que cerrar sus puertas. Bueno, la cooperativa pudo crecer en este año el 7,5%, obviamente acompañando el crecimiento de la localidad y de la región, que nos pide mayores servicios. Bueno, la cooperativa acompaña esos mayores servicios. ¿Cómo fue el resultado económico de los distintos servicios, los distintos rubros? Bueno, justamente otro cuadro importante que está dentro del balance es justamente el estado de resultados, que nos marca esto. Ya no vemos los bienes ni las obligaciones, sino vemos lo que se facturó en el año contra lo que se gastó. Y ahí vemos que el resultado operativo, solamente si tomamos lo que se recauda contra lo que se paga, o lo que se factura contra lo que se paga, vemos que ese resultado operativo fue de 18 millones de pérdidas. ¿Bien? Esto si tenemos en cuenta que los ingresos totales de la cooperativa fueron de 710 millones, ¿bien? Que ahí también nos da una magnitud de la cooperativa que tenemos. Esa cooperativa facturó en el año 710 millones. Esos 710 millones son netos de impuestos. O sea que aparte de eso son los impuestos que facturamos y que se los damos al Estado. Pero para la cooperativa facturó 710 millones. Esa diferencia entre lo que se facturó y los gastos que tuvimos erogables nos dio una pérdida de 18 millones, que si lo vemos a valores porcentuales no es mucho, estamos hablando del 2,54%, o sea que fíjense que si hubiéramos aumentado nuestra tarifa un 2,54%, hubiéramos estado equilibrados. ¿Bien? Obviamente hay que buscar ese equilibrio, pero no es algo que estamos tan alejados, porque es un 2,54% de déficit operativo. Ahora bien, si a eso le agregamos algunas partidas no erogables, pero que sí están dentro del balance, como son las amortizaciones, que son 79 millones, que si bien no son no erogables, hay que tenerlas en cuenta en el balance porque es lo que nos da el sustento para hacer las inversiones y mantener nuestros activos fijos en la calidad y de la magnitud necesaria para hacer frente a nuestros servicios. Y si a eso le sumamos el resultado financiero, que fue positivo en el año pasado, fue 49 millones de excedentes, principalmente generado ese resultado financiero por la forma en que se ha estructurado en los últimos años la cooperativa, donde, como decíamos recién, ha invertido mucho en activos fijos, ha invertido mucho en stock, que como todos sabemos, la mercadería se actualiza por inflación, entonces ahí uno no pierde. Por eso decía, las mejores formas de cubrirse por la inflación es invertir y no tener pesos. ¿Bien? Entonces, como la cooperativa tiene muchas inversiones, no solamente en activos fijos, sino en stock, hizo que le gane a la inflación, y eso está reflejado en el resultado financiero, y además logró varias financiaciones de sus obligaciones por tasas inferiores a la inflación. Entonces también ahí le gana la inflación porque obtiene tasas de financiamiento menor a la inflación. Si le sumamos esos dos ítems, nos da una pérdida ordinaria, ya ahí incluidos estos ítems que no son erogables, pero que son parte del balance, nos da una pérdida ordinaria de 48 millones. Que eso sí ya es un poquito más de déficit, es el 6,78% de déficit, pero también estamos dentro de una situación lógica.
yo siempre digo que si bien no hay una ecuación legal de qué déficit, siempre digo que tiene que estar cercana a cero toda cooperativa, porque ni debe dar mucho excedente, porque le estaríamos cobrando al usuario más de lo que necesitamos para nuestros gastos, ni mucha pérdida, porque nos estaríamos descapitalizando. Bueno, si bien, como les decía, no hay una regla, debería estar menor al 5%, nosotros estamos en 6,78, o sea que ahí es una pauta ya que es un desafío para el año que viene, mejorar para estar debajo de esa pérdida ordinaria del 5%. Estamos 1,78 por arriba. Obviamente en el balance, lo que pueden acceder, van a ver que hay un ingreso extraordinario importante, pero que son donaciones de obras, que todas las obras eléctricas, les recuerdo que sobre todo las obras que hacen los emprendimientos urbanísticos, los loteadores, una vez que lo ejecutan, que lo hacen por cuenta de ellos, deben donárselo a la cooperativa antes de electrificarlo. Entonces, es una obligación que tienen toda esta gente que hace desarrollos inmobiliarios, que es un ingreso para la cooperativa, que en realidad se capitaliza, pero no es un ingreso erogable. Entonces, a los fines del análisis operativo, si bien suma y termina dando una pérdida final de 3.300.000, a los fines del análisis puntual de la cooperativa, hay que detenerse en el resultado operativo, en el resultado ordinario. ¿Bien? Que hay esa principal pérdida está generada por los servicios asistenciales, que como tanto de médico a domicilio, como de ambulancia, como de hogar de ancianos, como de cementerio, que son servicios que hace rato se han estado buscando distintas soluciones, pero es difícil y nos viene dando déficit hace varios tiempos. En esa búsqueda de tratar de morigerar esta pérdida, ¿están buscando alternativas para la prestación de estos servicios? Así es. Justamente uno de los puntos de la Asamblea, que es el punto 4, se va a presentar a los asociados la alternativa de traspasar estos servicios a una mutual, la cual ya ha sido creada, en la cual han participado varias instituciones, las principales instituciones de la localidad. Ya se cuenta, la mutual esa cuenta con matrícula, ya se han hecho todas las inscripciones impositivas, y bueno, y ahora resta poner en consideración de los socios el traspaso de estos servicios, que lo que se pide es que darle la potestad al Consejo de Administración de analizar los tiempos y las formas de esos traspasos, obviamente para conservar los beneficios tal cual hoy los asociados los tienen, y poder justamente a través de esta mutual buscar las herramientas no solamente para conservar los servicios tal cual están, sino para potenciarlos. Porque sí, como yo les comentaba antes, se han buscado las distintas alternativas internas dentro de la cooperativa y digamos, no se ha llegado a buen puerto, porque acá hay una ecuación estructural que no solamente no mejora, sino que cada vez se profundiza más en forma negativa, que es la ecuación de la cantidad de asociados, de abonados que tenemos en servicios asistenciales. De 8.291 conexiones eléctricas que tenemos, o sea, de asociados a la parte eléctrica, solamente 2.562 están abonados a servicios asistenciales. O sea que solamente el 31% de los asociados aportan a servicios asistenciales y están aportando a un servicio que en realidad lo usan todos los asociados, porque cuando hay una emergencia, si bien los no asociados a servicios asistenciales tienen que hacer un aporte extra, la cooperativa no discrimina si es asociado o no, vaya a hacer el servicio, lo mismo con la parte turística. Entonces, es una parte coyuntural que con la mutual se puede buscar la forma de modificarla. A ver, muchos se preguntarán cómo la cooperativa sigue invirtiendo, sigue incrementando su stock, si le da un resultado operativo de pérdida, inclusive una pérdida ordinaria. Bueno, eso principalmente lo puede hacer mediante el aporte de cuota capital, que no está incluido en ese resultado, porque recordemos que el aporte de capital es un aporte de capital que hacen los asociados a la cooperativa, que lo hacen mensualmente a través de su factura de energía eléctrica, que es lo que le ha permitido a la cooperativa seguir invirtiendo a pesar de ese déficit generado principalmente por los servicios asistenciales. Para que tenga una magnitud del aporte de cuota de capital, el año pasado la cooperativa cobró de cuota de capital 21 millones de pesos, que fue lo que le permitió justamente mantener sus inversiones, porque si no tuviera ese aporte de capital con el déficit que hubiéramos tenido,
no hubiéramos podido hacer las inversiones que los servicios necesitan a los fines de mantener la calidad de los mismos.